Que Dios me los bendiga, hermanos. Dios me los bendiga, hermanas. Gracias a Dios estamos aquí una vez más en una clase dominical. Mi nombre es Edgar Amaya. Sirvo a la Iglesia Cristiana Emanuel, localizada aquí en Conroe, Texas. ¿Verdad? Estamos en el estudio de la bendición sacerdotal. Y pues la tercera, cuarta semana en que hemos estado estudiando una oración, ¿verdad? Que el Señor le dijo a Moisés, diciéndole, habla a Aarón y a sus hijos y diles así, bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles. Y esto está en Números, capítulo 6, 24 al 26. Voy a hacer una breve oración para empezar este estudio. Señor buen Padre, te damos la gracia una vez más, Señor, que estamos aquí presentes, Señor, para estudiar tu palabra, Señor mi Dios. Pidiendo que seas tú hablando a tu pueblo, Señor, donde quiera que estén, Señor mi Dios, donde vayan a oír este estudio, Señor mi Dios, Padre. Te pedimos que seas tú bendiciendo esta palabra, Señor. Quita todo pensamiento humano de mi ser y que sea solamente yo el vocero de tu palabra, Señor mi Dios. Úsame, Espíritu Santo. En nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Dice, ¿alguien me puede leer del 24-26, del número 6, capítulo 6, del 24 al 26? ¿Alguien? Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Amén. ¿Verdad? Hemos estudiado el 24, dice Jehová te bendiga y te guarde. También estudiamos cuando dice Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Y el 26, Jehová hace sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Pero ahora vamos a estudiar la parte B del versículo 25, que dice, y tenga de ti misericordia. Tenga de ti misericordia. A nivel humano, la misericordia es el trato benévolo y compasivo de alguien que sufre o está necesitado. Ahora, le voy a hacer una pregunta a ustedes. ¿Misericordia es lo mismo que lástima? ¿Qué es lástima? ¿Qué es lástima? Puede tenerle pesar a algo. Exactamente, es una emoción, ¿verdad? Es una emoción. Lástima, por definición, dice, es una emoción superficial que puede ofender la dignidad de los demás. Dice, puede asociarse a un sentimiento de superioridad. O sea, ¿por qué llevo a esto? ¿Verdad? Porque dice que tiene que ver lástima con misericordia, porque hay veces que confunden la misericordia con lástima, ¿verdad? Hay una confusión tan estrecha, porque cuando usted busca por definición misericordia o palabras sinónimas, ahí sale lástima. Pero lástima es una emoción, mientras la misericordia es una actitud. Es una actitud que nos mueve a actuar en favor de los desafortunados. O sea, no es emoción, es una actitud. Ya sabemos que es una actitud, ¿verdad? La misericordia es la virtud o capacidad que Dios tiene para perdonar y mantenerse fiel a lo pactado. ¿A qué pacto estamos hablando aquí? Cuando Él se mantiene fiel a lo pactado. Algo que se le viene a su mente. ¿De qué pacto está hablando Dios? Dios siempre ha cuidado a su pueblo. Siempre dio una promesa que iba a cuidar a su pueblo. Siempre Dios dio decir, voy a cuidar a este pueblo que he escogido. Y ustedes lo ven si estudiamos toda la Biblia, ustedes van a ver
el Señor siempre ha demostrado misericordia. Y el tema de misericordia es tan grande, es grandísimo. En toda la Biblia Él habla de misericordia. Él habla de esa misericordia. Por su calidad divina de misericordia, Dios permanece fiel, dice, a sus promesas de pacto y su relación con su pueblo, a pesar de su indignidad e infidelidad. O sea, Dios siempre es fiel y Él tiene misericordia de nosotros. A pesar que nosotros no somos fieles a Él. Y lo repite la historia tras historia, generación tras generación. Hemos orado para que el pueblo de Dios se una en oración para esta nación. Pero sabemos que hay muchos que oran que todo va a estar bien. Y yo lo repito tras repito, me gustaría llevar esa oración. Nomás pido misericordia. Porque un día vendrá Jesucristo. Y nosotros tenemos que estar preparados para irnos con Él. Y es triste, ¿verdad? Que hay muchos que falsamente dicen que todo va a estar bien. Y lo pasaron. Estudiamos la historia que el pueblo de Israel también quería oír esas palabras. Con Jeremías, no lo profetices mal. ¿Por qué no puede ser como los otros que profetizan cosas buenas? Acompáñame al libro de Deuteronomio 30. Deuteronomio 30. Más adelantito de... ¿Me puede leer del 1 al 6? Sucederá que cuando hubieren venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y te arrepintieres en medio de todas las naciones a donde hubiere arrojado Jehová tu Dios, y te convirtieres a Jehová tu Dios y obedecieres a su voz conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos, con todo tu corazón y con toda tu alma. Entonces Jehová hará volver a tus cautivos y tendrá misericordia de ti y volverá a recogerte entre todos los pueblos a donde te hubiere esparcido Jehová tu Dios. Aún cuando tus desterrados estuvieren en las partes más lejanas que hay debajo del cielo, de ahí te recogerá Jehová tu Dios y de allá te tomará. Y te hará volver Jehová tu Dios a la tierra que heredaron tus padres y será tuya. Y te hará bien y te multiplicará más que a tus padres. Y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Amén. Gloria a Dios. Dice ahí en el 3, entonces Jehová hará volver a tus cautivos y tendrá misericordia de ti. Él siempre tiene misericordia de nosotros, pero hay una cláusula, podemos decir en sentido así, que primero en versículo 2 dice, y te convirtieres a Jehová tu Dios y obedecieres a su voz conforme a todo lo que yo te he mandado hoy. O sea, primeramente obedecer. Amén. Obedecer. Pero en el 1 dice, sucederá que cuando hubiere venido sobre ti todas estas cosas, la bendición, la maldición que he puesto delante de ti. Si vamos a los capítulos 28, 29, Él está hablando de las bendiciones. Que si tú obedeces al Señor, tendrás estas bendiciones. Y si no, pues tendrás esta maldición. Él siempre nos da un camino. ¿Seguimos a Cristo o no seguimos a Cristo? Amén. Siempre Él los da porque Él es prudente. Él no se mete como el enemigo, que Él se mete cualquier ventanita que uno abre, pues ahí se deja ir.
Él toca el corazón de uno. Toca el corazón de uno. Vamos a un paréntesis en ese corazón. Tenía una computadora, una foto de un artista. Que verdad esto sucedió, que un artista hizo una foto donde está Jesús tocando una puerta, ¿verdad? Pero la puerta no tenía una manecilla por fuera, ¿verdad? Y todos se burlaron de este gran artista que se había equivocado, ¿verdad? Que dice, ¿cómo no pudiste poner una manecilla? O sea, un detalle, ¿verdad? En un cuadro de arte. ¿Por qué no la pusiste? No, porque Jesús tocando la puerta, el corazón, ¿verdad? Estaba dando el énfasis. Y Él no va a entrar, sino que uno tiene que abrir al lado de adentro. O sea, ¿verdad? Uno tiene que abrir la puerta para que el Señor entre. Y ahí dice, ¿verdad? Él tendrá misericordia de ti. De donde estemos, como estemos, Él tendrá misericordia. Que la misericordia se traduce también como gracia o bondad de Dios. En hebreo se conoce como Hesed. La misericordia de Dios es parte de su carácter. Lo podemos encontrar, ¿verdad? En Éxodo 34, versículos 6 y 7. Ya pueden tomar notas ahí porque hay muchos, ¿verdad? Salmos 62, 12. Nehemías 9, 17 como ejemplos. Pero me acompañan a 2 Corintios 1, 3, por favor. Es su carácter. 2 Corintios 1:3. Sí. ¿Qué dice? Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación. Es carácter de ¿Cierto? Padre de misericordias. Qué lindo. Es un Padre de misericordias. Él tiene la actitud de ayudarnos. No, Él no tiene lástima, sino que tiene misericordia. Es un acto, una actitud de Él. A favor, dice, como habíamos dicho anteriormente, la misericordia es una actitud que nos mueve a actuar en favor de los desafortunados. Él se mueve. Y después voy a llegar por qué desafortunados, ¿verdad? La misericordia es descrita como grande. Números 14, 18 dice así: Jehová, tardo, dice, para la ira y grande en misericordia. Grande en misericordia. Que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable. Y ya salmo el resto, pero es grande misericordia. La misericordia es descrita como rica, lo podemos encontrar en Efesios 2:4. Abundante, como en Nehemías 9:27, Lamentaciones 3:32, y eterna, que lo podemos encontrar en 1 Crónica 16:34, perdón, y Salmo 89:28. Sí, alguien puede ir al Salmo 89:28. Porque cuando hablamos de la misericordia de Dios es tanto, podemos pasar horas hablando de la misericordia que Él tiene
tantos versículos, tantas palabras de Salmos 89, 28. ¿Alguien está ahí? Para siempre le conservaré mi misericordia y mi pacto será firme en él. Es eterno, es para siempre. Para siempre le conservaré mi, dice, misericordia. Y mi pacto será firme con él. Él es un Dios de pacto. Un día vamos a estudiar acerca del Dios de pactos. Ahora, ¿cómo se manifiesta la misericordia de Dios a nuestras vidas ahora? ¿Cómo Él se ha manifestado esa misericordia a nosotros? Para mí, la manifestación del Señor para el día de hoy es como son nuevas misericordias cada día, el levantarme y ver un nuevo día, respirar en el pan, poder caminar, o sea, eso, muchas cosas que Amén. Gracias, incansable. ¿Podemos hablar a alguien más? ¿En quién? Habernos dado su Hijo para la salvación. Amén. Allí. La misericordia de Dios se manifiesta al enviar a Cristo. Porque hablamos que es una actitud. ¿Para quiénes? Para los desafortunados. ¿Quiénes eran los desafortunados? Pueblo de Israel. Pueblo de Israel. Y Él vino a los suyos. ¿Verdad? Pero ahí alcanzamos. Y si estudiamos la misericordia de Dios, sabemos desde mucho antes, el Señor ya venía involucrando a los gentiles. ¿Ah? Ya venía a los que no eran del pueblo de judío. Ya Él venía abriendo la brecha para alcanzar a todos. Porque como Él vino, que Jesucristo vino a condenarlos, ¿o qué? ¿Él vino a condenar a toda la humanidad? No, ¿verdad? No vino a condenar. Él vino a que todos, dice, todos fuésemos salvos. Todos fuésemos salvos. Allí Él manifiesta su misericordia, estableciendo todavía el pacto para todos. Pacto que le hizo a Abraham de naciones. Hablando a veces, yo digo, todos tenemos tal vez una milésima de judíos, porque ¿verdad? Después de que hubo el diluvio, ¿quiénes quedaron? 8 personas. ¿Y de dónde eran? Y de allí salieron todas estas naciones que ahora hay, ¿verdad? De allí. O sea, hay una milésima allí de ese pueblo. Todos, pues ya ahora somos colombianos, salvadoreños, mexicanos, ¿verdad? Hondureños, ¿verdad? Hay nacionalidad, pero ¿de dónde salieron todas esas nacionalidades de esas 8 personas? Que cada quien se dispersó a diferentes lugares, ¿verdad? La misericordia también como y gracia que hay en Jesucristo nos ha sido dada para que tengamos ¿qué? Vida eterna. Vida eterna, salvación, tener esa salvación. Gracias a Dios, yo digo gracias Señor por tu misericordia que tu Hijo vino, y gracias por ese sacrificio que Él hizo en la cruz. Ahora nosotros tenemos salvación por medio de Él. Vamos a Efesios 2, capítulo 2. Sí, capítulo 2. Versículo 4 al 8.
¿Qué dice? Efesios 2. Dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos, no por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Amén. 9 dice, no por obras, para que nadie se gloríe. Es un versículo que todo cristiano debe saber, 8 y 9, ¿verdad? Amén. Cuando vamos a evangelizar, ¿verdad? La palabra de Dios dice en 2 de Crónicas 39, el Señor su Dios es compasivo y misericordioso. Por el que nuestro Dios no es un Dios de lástima. Porque Él no tiene una emoción, sino Él tiene la actitud de salvar. El hecho de dar vida eterna, que entregó a su único hijo. Y el hijo dijo, mándame a mí. Porque ¿quién de nosotros en esta época podemos salvarnos? Hagamos lo que hagamos. Pero Él en su infinita misericordia mandó a su hijo. Se manifestó en carne y hueso. Pasó lo mismo que nosotros pasamos. Para que nosotros tengamos esta salvación que debemos de cuidar. ¿Y cómo la cuidamos? Haciendo lo que debemos de hacer, venir a los estudios dominicales, estudiar la Biblia en nuestro momento devocional, ¿verdad? Estar en oración, constante oración. Sé que hay muchos que pueden orar 1 hora, otros pueden orar media hora, pero estar constante. Él no dice qué tiempo, ¿verdad? O sea, sino que Él va a ver lo interior, con qué palabras de sinceridad está hablando uno hacia el Padre. Por eso es que la mayor expresión de la misericordia del Padre Celestial la encontramos en la cruz del Calvario. La muerte de Cristo es la evidencia irrefutable de su amor y compasión, como lo acabamos de leer en Efesios 2, capítulo 4 y 5. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecados. Aún cuando estábamos muertos, no teníamos vida, no teníamos esperanza, pero por la misericordia de Dios estamos ahora aquí. Amén. El apóstol Pablo, ¿verdad?, nos dice, ¿verdad?, en Efesios 2:8, porque por gracia sos salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues don de Dios. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros? Estaba hablando con mi esposa, que siempre, ¿verdad?, Dios siempre pone algo, ¿verdad?, antes de venir al estudio. Que Pablo dice estas palabras de sean imitadores de Cristo, ¿verdad? Como dice, como yo, ¿verdad?, que soy de Cristo, ¿verdad? Entonces somos imitadores de Cristo, y esta es la manifestación de Dios de misericordia. ¿Qué debemos tener nosotros? Nosotros, el Señor nos llama a ser misericordiosos. Y aquí es donde yo empecé la enseñanza. A veces nosotros confundimos la misericordia con lástima. Porque a veces nosotros no vemos con ojos de misericordia al prójimo, sino que con ojos de lástima.
Porque si tuviéramos misericordia, actuáramos. Porque es una actitud la misericordia. Pero no actuamos, sino que tenemos una emoción. ¿Qué hizo Dios? Él no tuvo lástima, porque si hubiera sido emoción, Él no manda a su Hijo. Sino que tuvo una actitud. Tengo que hacer algo. El que tiene misericordia hace algo, sea pequeño o grande, lo hace para ayudar a aquel que está desafortunado. Y es por eso que yo empecé qué significa lástima, para que podamos entender a dónde iba a llegar este tema. Por eso Él dice que Dios tenga misericordia de ti en esta oración. Porque al tener Dios una misericordia, Él va a actuar. No le dice que Dios tenga lástima de ti. Pero si nosotros, el Señor nos llama a ser como Él es, tenemos que tener misericordia. Pero a veces tenemos lástima. Vemos lo que está pasando y no hacemos nada. Si simplemente nos quedamos pobrecitos, lo que está pasando. ¿Viste lo que le está pasando al vecino de 2 casas? No sé. Que Dios tenga misericordia. Sí, decimos eso. Pero actuamos con la misericordia de Dios. Y esto va no solo para usted, sino va para mí, para aquí. ¿Ah? Nuestro Dios nos manda, como hijos que somos, nos manda a ser como Él, tener misericordia, ser misericordiosos de aquel que tiene dolor, de aquel que sufre. Ahora, más que en los tiempos más difíciles, no debemos de tener lástima, sino tenemos que actuar. La iglesia de Cristo se ha paralizado. La iglesia de Cristo ha estado en un sueño profundo por años. Porque no actuamos con misericordia, sino que pensamos con lástima. Por eso que en Oseas 6:6 dice, misericordia quiero y no sacrificio. En aquel tiempo hacían sacrificios para buscar esa bendición, pero no, yo quiero misericordia, o sea, yo quiero que actúes. Tienen el ADN mío ya por medio del Espíritu Santo que ahora mora en nosotros. Entonces tienes el ADN mío allí, espiritualmente allí. ¿Por qué no actúas en misericordia? ¿Por qué no actuamos en misericordia? ¿Por qué no actúo en misericordia? ¿Ah? Sino que somos guiados por emociones. Y Él no quiere esa emoción. Él quiere que actuemos. Quiere que actuemos. Nosotros al tener esa misericordia, ¿verdad? Llegamos a tener esa relación que Él quiere que tengamos. Pero la tenemos. Pero dice, pero falta algo. Que seamos imitadores de Él. ¿Qué significa el nombre de Jesús? ¿Alguien sabe qué significa Jesús? Significa Salvador. Nosotros no podemos salvar el mundo entero como Jesús, pero podemos salvar una vida actuando en misericordia. Amén. Llevando a cabo la misión que misericordia pide. Para terminar, no termino así.
Pero para terminar, acompáñenme en Primera Pedro. Primera Pedro, capítulo 1, versículo 3. Sé que la mayoría tiene la Reina Valera. Léamela en la versión Reina Valera, por favor. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Amén. La nueva traducción viviente que estaba leyendo y el Señor puso, que no sé que la busqué en ese momento, como Dios siempre, ¿verdad? Él habla. Dice en la nueva traducción viviente, dice que toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Es por su gran misericordia, que hemos nacido de nuevo, porque Dios levantó a Jesucristo de los muertos. Ahora vivimos con gran expectación. Esa es nuestra esperanza. De un día nosotros, si estamos vivos, seremos, ¿verdad?, arrebatados, ¿verdad? Y si hemos muerto, seremos resucitados, ¿verdad? Pero Él los llama como hijos de Dios a ser misericordiosos. No a tener lástima, sino a tener misericordia por aquel que está sufriendo, por aquel que está dolido, aquel que llora, que uno se da cuenta que está pasando una calamidad. Podemos llegar a ese extremo. Tenemos que actuar. Si tenemos para dar un platillo, como dice un dicho, donde comen dos, comen tres, ¿verdad? Dar, Se le echa más agüita acá. ¿verdad? Y esa es la gran misericordia de Dios, que Él vino a la tierra para darnos el ejemplo, y Él fue misericordioso con todos. Él no fue selectivo, Él vino para todos. Pero los religiosos no quisieron hacer. Yo no quiero que esta iglesia llegue a ser una iglesia religiosa, sino que seamos como Cristo es, no como fue, es. Que tiene esa compasión, que nos ama con un gran amor profundo, y que son tan grandes que dice que las misericordias, que dice, son nuevas cada mañana. Cada día tenemos nuevas misericordias, porque si Él acumulara nuestra vida pecaminosa, ¿dónde estuviéramos? Pero por su gran misericordia Él empieza de nuevo, empezamos frescos de nuevo. Que Dios me lo bendiga, hermanos. A Él sea toda la gloria. Denle un aplauso al Señor.